época remota, más allá de las montañas de Hoshin, existía una pequeña aldea rodeada de colinas y valles profundos. Los aldeanos vivían una vida sencilla, pero en medio de ellos corría la leyenda de un hombre llamado Eita, el sabio de la montaña. Se decía que aunque vivía en soledad, en un templo escondido entre los bosques, personas de todo el reino viajaban largas distancias solo para recibir su consejo. Eita no era ni un rey ni un guerrero, no tenía grandes riquezas ni ejércitos a su disposición, pero su sabiduría atraía a quienes buscaban paz, respeto y respuestas. En la misma aldea vivía Haru, un joven que había crecido sintiéndose invisible. No importaba cuánto esfuerzo pusiera en su trabajo, ni cuántas veces intentara impresionar a los demás, siempre era ignorado, eclipsado por los que parecían brillar más. Los aldeanos lo trataban como si no existiera, y cada vez que Haru intentaba alzar su voz para hacerse notar, las miradas lo atravesaban como si fuera aire. El respeto que tanto anhelaba se le escapaba entre los dedos, sin importar cuánto lo persiguiera. Una noche, mientras se encontraba en la taberna, escuchó a un grupo de viajeros hablando sobre el sabio Eita. Dicen que es capaz de hacer que hasta los más poderosos reyes se inclinen ante él, murmuró uno de los hombres, pero nunca exige nada. Solo con su presencia se gana el respeto de todos. Estas palabras encendieron una chispa en el corazón de Haru. ¿Cómo era posible que alguien sin títulos ni riquezas pudiera ser admirado por todos? ¿Cuál era su secreto? Decidido a descubrir la respuesta, Haru se despidió de su familia al amanecer y partió rumbo a la montaña. El viaje fue largo y agotador. Haru caminó durante días, cruzando ríos y escalando colinas, enfrentándose al frío de las noches y al calor implacable del día. Pero la idea de desentrañar el misterio que rodeaba a Eita lo empujaba a seguir adelante. Cada paso que daba lo acercaba más a la verdad que creía lo cambiaría todo. Finalmente, tras una ardua travesía, Haru llegó a un claro en la montaña. Frente a él se alzaba un pequeño templo, rodeado de cerezos en flor. El silencio reinaba en el lugar, roto solo por el sonido suave del viento entre las hojas. Ahí, en el centro del templo, estaba Eita, sentado en una posición meditativa, como si llevara siglos esperando su llegada. Haru sintió que había llegado al lugar correcto. Con algo de temor, se acercó al sabio. Pero antes de que pudiera hablar, Eita abrió los ojos lentamente, mirándolo con una calma profunda que lo desarmó. Sin una palabra, el maestro hizo un gesto para que Haru se sentara a su lado. «No he venido solo a aprender sabiduría», dijo Haru finalmente. «He venido porque quiero ser respetado. Quiero que los demás me vean y me valoren como te valoran a ti». Eita, con una sonrisa serena, no respondió de inmediato. En su lugar, lo invitó a observar. «Quédate aquí por un tiempo y observa. El respeto no se pide, se gana, pero no como tú crees», le dijo el sabio en un tono calmado. Haru, algo confundido, aceptó la invitación y se quedó al lado del maestro, esperando que, a través de sus acciones, pudiera desvelar el secreto del respeto que tanto ansiaba. Después de varios días, observando la vida cotidiana de Eita, Haru empezó a notar una constante en las acciones del sabio, una profunda compasión. Un día, mientras caminaban por el sendero que conducía al templo, se encontraron con un hombre de aspecto miserable que yacía en el suelo, enfermo y débil. Haru, acostumbrado a la indiferencia con que la mayoría de las personas trataba a los menos afortunados, siguió caminando, pero Eita se detuvo sin dudarlo. El sabio se agachó y con una delicadeza que sorprendió a Haru, ofreció al hombre agua y lo ayudó a sentarse bajo la sombra de un árbol cercano. No había intercambio de palabras grandilocuentes, ni necesidad de ser visto por otros. Eita actuaba con un genuino interés por el bienestar del hombre, como si fuera la única persona en el mundo en ese momento. A medida que el sabio atendía al desconocido, Haru observaba desde la distancia, cada vez más intrigado. Pronto, los aldeanos comenzaron a acercarse, no para burlarse o juzgar, sino para ofrecer su propia ayuda. El simple acto de compasión de Eita
había movido a los demás a hacer lo mismo. No hubo necesidad de que el sabio diera órdenes ni pidiera colaboración. Su acto desinteresado había inspirado a todos a participar. Aquella tarde, cuando regresaban al templo, Haru no pudo evitar preguntar: ¿por qué te detuviste a ayudar a ese hombre? Apenas lo conocías y nadie más lo había hecho antes. Eita, con su serenidad habitual, respondió: el respeto verdadero comienza con la compasión. No se trata de a quién ayudas ni de cuántos te ven hacerlo. La compasión no necesita espectadores ni recompensas. Cuando actúas con el corazón abierto, sin esperar nada a cambio, inspiras a otros a hacer lo mismo. Es entonces cuando el respeto, aunque no lo busques, llega. Haru se quedó en silencio, reflexionando. Durante toda su vida, había intentado ganarse el respeto de los demás a través de logros y reconocimiento, pero jamás había considerado la compasión como una fuente de admiración. Observó cómo la simple bondad de Eita había provocado que los aldeanos, antes indiferentes, se sintieran movidos a ayudar. Ese día, Haru comprendió que el respeto no se imponía con fuerza o autoridad, sino que nacía del genuino interés por los demás. Así, la primera lección que aprendió de Eita fue que la compasión hacia los demás es el primer paso para ganarse el respeto verdadero, pues las acciones desinteresadas tocan el corazón de quienes observan, aún sin que uno lo busque. Con el paso de los días, Haru siguió observando las acciones de Eita, intentando descifrar las actitudes que lo hacían tan respetado. Un día, mientras el sabio impartía sus enseñanzas a un grupo de aldeanos en el templo, dos hombres interrumpieron abruptamente. Habían viajado desde una aldea cercana y su única intención era criticar. «Tus enseñanzas son inútiles, viejo», dijo uno de ellos con desdén. «Hablas de compasión y paciencia, pero nada de lo que dices sirve para enfrentar la realidad de la vida. ¿De qué te sirve tu sabiduría si no puede resolver los problemas del mundo real?» Haru, que observaba la escena desde la distancia, sintió que la sangre le hervía. No podía entender cómo alguien se atrevía a hablarle así a un hombre tan sabio y respetado como Eita. Quería intervenir, defender al maestro, pero lo que sucedió después lo dejó sin palabras. Eita, lejos de responder con enojo o justificarse, simplemente sonrió con calma. Miró a los hombres sin rastro de resentimiento en sus ojos y, en lugar de defenderse, les ofreció té. «El té está caliente, así que tengan cuidado al beberlo. Todo tiene su tiempo y no hay prisa», dijo en un tono tan sereno que los críticos se quedaron desconcertados. Sin más que decir, se levantó y continuó con sus tareas como si las palabras de los hombres no le hubieran afectado en absoluto. Haru, asombrado por lo que acababa de presenciar, se acercó más tarde al maestro. «¿Por qué no dijiste nada? ¿No te molestaron sus palabras? Estaban siendo groseros y faltándote el respeto frente a todos», le dijo con cierta frustración. Eita, con su habitual calma, le respondió: «La ecuanimidad es la clave para mantener la paz interior. No podemos controlar lo que los demás piensen o digan de nosotros, pero sí podemos controlar cómo respondemos a ello. No es necesario reaccionar con ira cuando alguien nos critica, ni dejarnos llevar por los elogios cuando nos alaban. La verdadera fuerza está en mantener la paz, sin ser arrastrados por el vaivén de las emociones externas». Haru reflexionó sobre estas palabras. Durante toda su vida había buscado la validación de los demás, sintiéndose abatido ante la crítica y ansioso por los elogios. Pero Eita le había mostrado que el respeto no se ganaba reaccionando a cada opinión, sino manteniendo el equilibrio interior, sin importar lo que ocurriera a su alrededor. Ese día Haru comprendió la segunda lección del sabio, la ecuanimidad. Aprendió que el respeto verdadero no se obtiene intentando complacer a todos o defendiéndose de cada crítica. En cambio, el respeto llega cuando uno es capaz de mantener la calma y la paz interior, sin ser sacudido por las tormentas externas. Una mañana, el templo fue visitado por un hombre que viajaba de aldea en aldea, conocido por su habilidad para provocar a otros con sus palabras y preguntas insidiosas. Llevaba una larga túnica roja y se movía con la arrogancia de quien se cree superior.
Su reputación lo precedía y muchos de los aldeanos se apartaron a su paso, temiendo caer en sus juegos verbales. Haru lo observó desde el umbral del templo mientras el hombre se aproximaba al maestro Eita con una sonrisa burlona en el rostro. Sin perder tiempo, empezó a lanzar preguntas desafiantes, intercaladas con comentarios sarcásticos, claramente intentando desestabilizar al sabio frente a los demás. Dime, gran sabio, si eres tan iluminado, ¿cómo puedes sentarte aquí en silencio mientras el mundo arde a tu alrededor? ¿De qué sirven tus enseñanzas si no puedes salvar a nadie de la miseria? ¿O acaso has decidido que el sufrimiento es el destino de los ignorantes? El hombre se movía de un lado a otro, provocando con cada palabra, como un cazador que intenta acorralar a su presa. Haru sintió que la tensión en el ambiente crecía con cada pregunta. Esperaba que Eita respondiera con alguna frase poderosa o una lección que silenciara al provocador. Pero sorprendentemente, el maestro no dijo nada. Simplemente lo miró con una calma tan profunda que parecía impenetrable. No hubo una sola palabra, ni una respuesta directa, solo silencio. El hombre continuó durante unos minutos más, frustrado por la falta de reacción, hasta que finalmente, con un bufido de exasperación, se dio la vuelta y se marchó, incapaz de obtener lo que buscaba. Los aldeanos que habían presenciado la escena quedaron asombrados, algunos murmurando entre sí, sin entender por qué Eita no había respondido. Más tarde, mientras ayudaba al maestro en el jardín, Haru, aún confundido, le preguntó: «Maestro, ¿por qué no dijiste nada? ¿No era mejor responder a sus provocaciones y enseñarle una lección?» Eita, cortando con delicadeza una rama seca de un árbol, respondió: «No todas las batallas merecen ser luchadas, Haru. A veces, el silencio es la respuesta más sabia. Cuando alguien viene a ti con la intención de provocarte, espera una reacción. Si respondes, alimentas su fuego, le das poder sobre ti. Pero si eliges el silencio, lo desarmas, porque no hay nada con qué pelear. El silencio no es señal de debilidad, sino de control y sabiduría». Haru se quedó pensativo. Durante su vida, había respondido con demasiada frecuencia a los ataques verbales, sintiéndose obligado a defenderse o a probar su valía. Pero en ese momento, comprendió que la verdadera sabiduría radica en saber cuándo hablar y cuándo guardar silencio. No todas las provocaciones merecen una respuesta, y a veces, el mayor acto de fortaleza es no caer en el juego del otro. Así, Haru aprendió la tercera lección de Eita: la sabiduría en el silencio. No se trata solo de callar las palabras, sino de entender que, en algunos casos, el silencio es la respuesta más poderosa y respetada. Con este simple gesto, Eita había demostrado que no siempre es necesario hablar para ganar el respeto de los demás. A veces, es el silencio el que revela la verdadera grandeza. Al día siguiente, Haru decidió observar más de cerca la rutina diaria de Eita. Después de haber sido testigo de la sabiduría en el silencio del maestro, su curiosidad sobre cómo vivía día a día creció. Cómo mantenía esa serenidad y respeto entre los aldeanos y discípulos, Haru quería saber si había un secreto en su rutina. Se levantó antes del amanecer, mientras el resto del templo aún dormía. Desde las sombras siguió a Eita, quien ya estaba despierto, caminando tranquilamente hacia su lugar habitual de meditación bajo un viejo árbol. Allí el maestro se sentó con la espalda recta, cerró los ojos y permaneció inmóvil mientras la oscuridad comenzaba a dar paso al tenue brillo de la mañana. Haru, con los ojos entrecerrados por el sueño, observó cómo Eita parecía fundirse con el silencio del nuevo día, respirando en un ritmo profundo y constante. Después de lo que parecieron horas de meditación, Eita se levantó con una energía renovada. Sin un momento de descanso, se dirigió hacia el jardín del templo, donde tomó sus herramientas y comenzó a trabajar en la tierra. Haru lo observó trabajar con una atención casi reverente hacia las plantas, cuidando cada detalle. No había prisa en sus movimientos, ni señales de impaciencia. Todo lo hacía con la misma calma con la que había meditado. Lo que más impactó a Haru fue que, durante todo ese tiempo,
No había nadie cerca para ver lo que hacía Eita. No había discípulos a su alrededor, ni aldeanos que lo observaran. Todo lo que hacía, lo hacía en soledad, sin quejas ni expectativas de reconocimiento. Cada movimiento, cada tarea, parecía ser una elección consciente, un acto de dedicación a su propia vida y enseñanzas. A medida que el sol ascendía más alto en el cielo, el templo comenzó a despertar y los discípulos llegaron para las lecciones del día. Sin una pausa, Eita continuó, compartiendo su conocimiento con la misma dedicación con la que había trabajado en el jardín, como si el agotamiento no existiera en su mundo. Los discípulos escuchaban atentos, pero Haru, que lo había observado todo desde el amanecer, sabía que la verdadera enseñanza del día no estaba en las palabras, sino en la autodisciplina que Eita había mostrado en cada acto de su rutina. Más tarde esa noche, cuando todos se retiraban a descansar, Haru no pudo evitar acercarse al maestro. Con la voz aún cargada de admiración, le preguntó: «Maestro, ¿cómo puedes mantener tal nivel de dedicación día tras día sin descanso? ¿No te cansas de hacer lo mismo aunque nadie lo vea?» Eita lo miró con una sonrisa tranquila y respondió: «La autodisciplina no es para los ojos de los demás, Haru. Es un compromiso contigo mismo. Hacer lo correcto, incluso cuando nadie te observa, es lo que forja el respeto verdadero. No busco que otros me vean ni espero aplausos. Hago lo que debo hacer porque esa es mi naturaleza, mi responsabilidad. El respeto se construye día a día, no con grandes gestos, sino con pequeños actos de disciplina que repetimos una y otra vez». En ese momento, Haru comprendió que el respeto que todos sentían por Eita no era solo por su sabiduría o sus enseñanzas, sino por su capacidad de ser constante y disciplinado en cada aspecto de su vida. Hacer lo correcto aunque nadie lo vea era lo que realmente lo hacía grande. Después de aprender sobre la autodisciplina, Haru se sintió inspirado a observar más de cerca las interacciones de Eita con los aldeanos. Era evidente que el maestro tenía un don especial para conectar con la gente, y Haru quería descubrir el secreto detrás de esa conexión. Una mañana, mientras el sol comenzaba a iluminar el pueblo, Eita decidió visitar el mercado local. Haru lo siguió, intrigado por lo que podía aprender de su comportamiento en un entorno tan diverso. Al llegar, vio cómo Eita se movía con una calma y confianza que atraía la atención de todos. Sin dudarlo, se acercó a un vendedor de frutas, un hombre de rostro arrugado que parecía cansado por el calor del día. «Buenos días, amigo. ¿Cómo están tus frutas hoy?», preguntó Eita con una sonrisa genuina. El vendedor, sorprendido, levantó la vista y sonrió, como si la simple atención del maestro hubiera iluminado su día. Empezó a hablarle sobre su cosecha, y Haru notó cómo el maestro lo escuchaba atentamente, mostrando un interés genuino por sus palabras. A medida que Eita avanzaba por el mercado, se detuvo para saludar a una mujer que vendía telas. Con el mismo respeto, la miró a los ojos y le preguntó sobre su familia. Haru se dio cuenta de que, sin importar la riqueza o la pobreza de cada persona, Eita les brindaba el mismo trato digno y cálido. Las sonrisas y la alegría llenaban el ambiente, creando un aura de respeto mutuo que resonaba en cada rincón del mercado. Más tarde, al regresar al templo, Haru se sintió abrumado por lo que había observado. Esa noche no pudo contenerse y se acercó a Eita. «Maestro, he visto cómo trata a todos por igual. ¿Qué te motiva a hacerlo?». Eita lo miró con sabiduría en sus ojos y respondió: «El respeto es la esencia de todas las relaciones. Cuando reconocemos la dignidad de cada persona, independientemente de su estatus, creamos un ambiente donde todos se sienten valorados. He aprendido que el respeto no se exige, se cultiva. Para ser respetado, primero debemos aprender a respetar a los demás. Esa actitud genera un círculo virtuoso de aprecio y consideración». Haru asintió, comprendiendo que el respeto era un principio fundamental que podía transformar no solo a las personas, sino también a la comunidad entera. En ese momento, se dio cuenta de que el respeto se basa en la empatía y la comprensión, y que cada interacción era una oportunidad para cultivar relaciones significativas. Al día siguiente,
Mientras el sol iluminaba el templo con su luz dorada, Haru sintió una mezcla de gratitud y admiración por el maestro Eita. Cada día que pasaba con él, aprendía lecciones valiosas que enriquecían su alma. Sin embargo, había algo que lo intrigaba profundamente. A pesar de su fama y la reverencia que recibía, Eita vivía con una humildad que lo distinguía de los demás. Esa mañana, Eita decidió llevar a Haru a un pequeño claro en el bosque cercano, donde a menudo se retiraba a meditar y reflexionar. Al llegar, Haru observó que el lugar estaba rodeado de árboles frondosos y flores silvestres. «Este es un lugar especial para mí», dijo Eita, «donde puedo escuchar el susurro de la naturaleza y aprender de ella». Mientras se sentaban juntos en el claro, un grupo de aldeanos llegó trayendo ofrendas de frutas y flores como muestra de agradecimiento por las enseñanzas del maestro. Haru notó cómo, en lugar de aceptar con orgullo las ofrendas, Eita sonrió con humildad y comenzó a distribuir los regalos entre los niños que lo acompañaban. «Aquí compartamos lo que hemos recibido», exclamó, mientras los pequeños se llenaban de alegría. «¿Por qué no aceptas estos obsequios con más orgullo, maestro?», preguntó Haru confundido. Eita respondió con una mirada serena. «La verdadera grandeza no se mide por lo que se recibe, sino por lo que se comparte. No necesito que me reconozcan. Mi alegría proviene de ver a otros felices». Esa tarde, mientras regresaban al pueblo, Haru reflexionó sobre la actitud de Eita. No solo compartía sus enseñanzas sin buscar reconocimiento, sino que también se preocupaba por el bienestar de los demás. A pesar de ser admirado y respetado, el maestro mantenía una vida sencilla, libre de ostentación y vanidad. Al llegar al templo, Haru decidió preguntar a Eita sobre la humildad. «Maestro, he visto cómo vives sin buscar atención. ¿Por qué es tan importante ser humilde?». Eita sonrió y respondió: «La humildad es uno de los mayores signos de verdadera grandeza. Cuando nos despojamos del deseo de ser admirados, encontramos la libertad de ser auténticos. Mis actos hablan por sí solos. No necesito proclamarlos. Al ser humildes podemos aprender más de los demás y cultivar una conexión genuina. Recuerda, Haru, que la grandeza se encuentra en servir, no en ser servido». Esa noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, Haru entendió que la humildad era una virtud poderosa que también creaba un ambiente de amor y comprensión entre las personas. La verdadera sabiduría no requería alardear, y esa lección quedó grabada en su corazón. A la mañana día siguiente, mientras paseaban nuevamente por el mercado, Eita se detuvo y miró a Haru. «¿Sabes, Haru, qué es lo que realmente se necesita para cultivar la paz interior?», preguntó el maestro, su tono calmado contrastando con el bullicio que los rodeaba. Justo en ese momento, un hombre se acercó a ellos, visiblemente alterado, y comenzó a lanzar insultos al maestro sin motivo alguno. Haru sintió cómo la indignación crecía dentro de él, preparado para responder, pero Eita, en lugar de dejarse llevar por la provocación, mantuvo su compostura. «Observa», dijo Eita en un susurro. En lugar de responder con ira, el maestro se detuvo, respiró profundamente y miró al hombre con una serenidad que sorprendió a Haru. Después de un momento, Eita continuó caminando, dejando atrás al hombre que, aturdido, se quedó callado. Haru quedó atónito. «Maestro, ¿por qué no le dijiste nada? Te insultó sin razón». Eita sonrió suavemente y respondió: «La paciencia es una de las mayores virtudes que podemos cultivar. Al no reaccionar con ira, estoy eligiendo la paz sobre el conflicto. La verdadera fuerza reside en poder controlar nuestras respuestas, incluso en situaciones difíciles». Mientras caminaban, Haru reflexionó sobre la lección que acababa de presenciar. La paciencia de Eita no solo había evitado una confrontación, sino que también había transformado una situación negativa en una oportunidad de aprendizaje. Era evidente que esta virtud era un signo de fuerza interior y autocontrol, y Haru comprendió que ser paciente ante la adversidad era un camino hacia el respeto. «¿Y si el hombre vuelve a atacarte?», preguntó Haru, aún preocupado. «Si eso sucede, seguiré siendo paciente».
La respuesta más sabia a la agresión es a menudo el silencio y la calma. Recuerda, cada vez que elegimos la paciencia, elegimos el respeto, tanto para nosotros mismos como para los demás. Esa noche, mientras contemplaba el cielo estrellado, Haru entendió que la paciencia era una fuerza poderosa que podía desarmar el odio y fomentar el respeto. La lección del maestro resonaba en su corazón. La verdadera grandeza se manifestaba en la capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta. Esa misma noche, después de haber reflexionado sobre la paciencia, Haru se sentó junto al maestro Eita, bajo el manto estrellado del cielo. El aire estaba fresco y el suave murmullo del viento creaba un ambiente propicio para la reflexión. Eita, observando la luna llena, comenzó a hablar. Haru, la vida está llena de decisiones. ¿Sabes cuál es el principio que siempre guía mis elecciones? Intrigado, Haru se acomodó para escuchar. No, maestro. ¿Cuál es? Es la rectitud, respondió Eita con seriedad. En cada decisión que tomo, mi único guía es lo que considero correcto y justo. No importa si mis decisiones no agradan a todos. Lo esencial es ser fiel a mis principios. Mientras hablaba, Haru recordó las situaciones que había presenciado. ¿Te refieres a lo que hiciste en el mercado? Cuando el hombre te insultó, no respondiste con ira y ahora lo entiendo. Pero, ¿cómo podemos estar seguros de que nuestras decisiones son las correctas? Eita asintió reflexionando. La rectitud no se trata de agradar a los demás, sino de actuar con integridad. Las decisiones pueden ser difíciles y a veces desagradan a otros, pero el respeto verdadero nace de la firmeza en los principios correctos. Debemos preguntarnos, ¿estoy actuando de acuerdo con mi verdad? ¿Estoy causando daño a otros o buscando su bienestar? Es como en el momento en el mercado, continuó el maestro. Elegir no responder a la agresión fue un acto de rectitud. Podría haber tomado el camino más fácil y confrontado al hombre, pero eso solo habría perpetuado el conflicto. En cambio, al actuar con paciencia y compasión, elegí lo correcto, y eso me otorgó un profundo respeto, tanto de los demás como de mí mismo. Haru sintió que una nueva comprensión se formaba en su corazón. Entonces, el respeto no proviene de complacer a todos, sino de ser firme en nuestros principios, incluso cuando eso significa estar solo. Exactamente, afirmó Eita. La rectitud es un faro que nos guía en la oscuridad. Cuando somos leales a nuestros valores, no importa qué piensen los demás. La paz interior y el respeto verdadero florecen de la autenticidad. Recuerda, Haru, ser recto es también un acto de valentía. Esa noche, mientras las estrellas titilaban en el cielo, Haru se sintió lleno de gratitud. Comprendió que la paciencia y la rectitud eran virtudes esenciales que lo llevarían por el camino del respeto. En su corazón, el deseo de vivir con integridad se encendió y supo que al seguir esas enseñanzas podría ganarse el respeto de los demás y, lo más importante, el suyo propio. Cuando la noche se hizo más profunda y las estrellas comenzaron a desvanecerse tras nubes oscuras, una tormenta repentina estalló sobre el pueblo. El viento aullaba y la lluvia caía con fuerza, haciendo que todos corrieran a buscar refugio. Haru, aún en la compañía de Eita, sintió cómo la ansiedad comenzaba a apoderarse de él al ver a la gente desesperada buscando protección. «Maestro, debemos irnos», exclamó Haru, mirando a su alrededor, preocupado por la multitud asustada. Pero para su asombro, Eita permaneció en su lugar, erguido y sereno, como un faro de calma en medio del caos. «Confía en el proceso, Haru», dijo Eita con voz suave, mientras la lluvia caía alrededor de ellos. «A veces, el mejor refugio que podemos ofrecer a otros es nuestra propia calma». Con cada rayo que iluminaba el cielo, Haru observó cómo la presencia del maestro atraía a las personas asustadas hacia él. Aquellos que buscaban refugio de la tormenta comenzaron a acercarse, atraídos por la tranquilidad que Eita emanaba. En medio del miedo y la confusión, el maestro permaneció firme, hablando con un tono tranquilizador. «Respiren profundamente», les decía. «La tormenta pasará y aquí estamos juntos.
No dejemos que el miedo nos controle. Haru sintió que su propio corazón se calmaba al observar al maestro. Eita no solo estaba controlando sus emociones, estaba inspirando confianza en aquellos que lo rodeaban. Cuando la tormenta rugía, el maestro se convirtió en un símbolo de estabilidad. «Maestro», murmuró Haru, «me doy cuenta de que controlar nuestras emociones, especialmente en tiempos difíciles, es una fuente de respeto. La gente busca ese equilibrio». Eita asintió, sus ojos brillando con sabiduría. «Exactamente, Haru. Cuando aprendemos a controlar nuestras emociones, no solo nos volvemos más fuertes, sino que también nos convertimos en un pilar para otros. En tiempos de crisis, ser un faro de calma inspira confianza y respeto. Las emociones son poderosas, pero debemos recordar que nosotros somos quienes las dirigimos». A medida que la tormenta comenzaba a calmarse, Haru observó cómo la ansiedad de la multitud se disipaba poco a poco. La gente se sentía más segura y protegida cerca de Eita. En ese instante, comprendió que el verdadero liderazgo reside en la capacidad de mantenerse sereno, incluso cuando las circunstancias son adversas. Esa noche, mientras la tormenta amainaba y el cielo se despejaba lentamente, Haru se sintió profundamente agradecido por las enseñanzas del maestro. Había aprendido que el control de las emociones era un camino hacia el respeto y la confianza. Al cerrar los ojos para descansar, sabía que llevaba consigo una lección valiosa. La serenidad en tiempos de tormenta es un regalo que podemos ofrecer tanto a nosotros mismos como a los demás. Haru se despertó repentinamente en la madrugada. El sonido de la lluvia cayendo suavemente lo había llevado a un estado de vigilia. Aún podía sentir la calma que había emanado del maestro Eita durante la tormenta, y las palabras que habían resonado en su mente lo mantenían alerta. Se sentó en su lugar, dejando que la serenidad del momento lo envolviera mientras contemplaba todo lo que había aprendido. «Maestro», pensó, «¿cómo es que logras mantenerte tan firme sin buscar la aprobación de los demás?». Mientras las sombras danzaban a la luz de la luna, la figura del maestro apareció en su mente, serena y confiada. En ese instante, Haru recordó cómo Eita había tratado a todos, desde el más humilde hasta el más noble, sin importar su estatus. La admiración que generaba no era por la búsqueda de validación, sino por su auténtica confianza en sí mismo. Finalmente, con un profundo suspiro, decidió levantarse y buscar a Eita. Encontró al maestro meditando en un rincón, iluminado suavemente por la luz de la luna. «Maestro», comenzó Haru, «¿cómo encuentras esa fuerza interior? Me doy cuenta de que para ser respetado debo confiar en mis propias capacidades, pero a veces es difícil». Eita abrió los ojos, sonriendo con comprensión. «Haru, la confianza en uno mismo es esencial. Proviene de conocerte a ti mismo, de aceptar tus fortalezas y debilidades. Nunca he buscado la aprobación de los demás porque sé que mi valor no se mide por lo que piensan de mí, sino por la fe que tengo en mis propias capacidades». Con cada palabra del maestro, Haru sintió cómo se desvanecían sus dudas. «¿Y cómo puedo construir esa confianza?», preguntó. «Practica la autodisciplina y actúa conforme a tus valores, sin importar lo que digan los demás. Cada vez que actúas con integridad, refuerzas esa confianza. El respeto comienza contigo mismo. Cuando te valoras, el mundo a tu alrededor también lo hará». Las palabras de Eita resonaban en su interior, llenando su mente de claridad y determinación. Por primera vez, Haru se dio cuenta de que no necesitaba la validación externa para sentirse completo. Confiar en sí mismo era un viaje hacia la autenticidad y el respeto verdadero. Al cerrar los ojos nuevamente, Haru sintió que la ansiedad se desvanecía. La sabiduría del maestro había encendido una luz en su corazón y poco a poco la paz lo envolvió. Finalmente, con un profundo suspiro de alivio, se entregó al sueño, sintiéndose renovado y preparado para abrazar el día que vendría. Al final de esta historia, hemos explorado 10 actitudes poderosas que no solo transforman nuestra percepción de nosotros mismos, sino que también cultivan un entorno de respeto mutuo.
Como hemos visto a través de las experiencias de nuestros personajes, el respeto no se exige, se construye. Al adoptar la compasión, la paciencia, la humildad y la honestidad, entre otras actitudes, te conviertes en un faro de integridad y sabiduría. Recuerda que cada interacción es una oportunidad para sembrar semillas de respeto. Al hacerlo, no solo elevas tu propio espíritu, sino que también inspiras a quienes te rodean a hacer lo mismo. Así que al salir de aquí, pregúntate, ¿qué actitud elegirás cultivar hoy? La respuesta a esa pregunta podría definir no solo tu vida, sino también la de aquellos que te rodean.